Mira, hermanos amados, allá teníamos el privilegio de que las iglesias, hermanos amados, no tenían buen sonido, pero tenían un corazón dispuesto a alabar al Señor, hermano amado. Y en aquellos parlantes que no se oían muy fino, muy sofisticado, pero hermano amado, cantaban esos coros, mire, y a una voz, a una palma, la iglesia adorando al Señor. Hermano, yo podía sentir, yo no sabía, ahora lo sé, que Dios en su misericordia tocaba mi corazón. Yo decía, yo quisiera estar allá, porque yo quisiera estar allá y cantar esos coros, hermano, que desde chiquito muchos los hemos escuchado. Y es necesario que nosotros, hermano, como dice la palabra, cantemos cánticos espirituales. Porque ahora lamentablemente, hermano, hay muchos cánticos que no se sabe si le están cantando a Dios o al hombre, a la mujer o qué pasa ahí. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos da discernimiento. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y a su nombre. Y a su nombre. Amén, hermano. Rápidamente el tiempo avanza, pero nosotros tenemos que leer la palabra del Señor. Quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies. Vamos a leer el Salmo, parte del Salmo 51. Amén. Salmo 51, lo buscamos, amados hermanos. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Damos gloria a Dios, hermano. Bendito es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y leemos del versículo 7 en adelante, y la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos toda gloria, toda honra, toda la alabanza. Recíbela, Señor, bendito Padre, clamamos a ti. Ya te oramos, Señor, hablamos contigo, Señor, te hemos cantado. Recibe esa ofrenda de alabanza. Háblanos en tu palabra, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos revele tu palabra, que la podamos, Dios mío, atesorar, que la podamos, Dios mío, entender, que la podamos, Dios mío, también vivir y compartir, Señor amado, para la gloria de tu nombre, Señor. Ata, reprende y eche fuera todo espíritu contrario al tuyo, toda distracción, todo aquello que quiere robarnos, interrumpir nuestra comunión contigo, Señor. Haz milagros y prodigios mientras, Dios mío, te seguimos exaltando. Recibe este culto, recibe la gloria. Usa mis labios, mi vida, Señor, para la gloria de tu nombre. Que no sea yo hablando, sino tu Espíritu Santo, Señor amado. Porque sin ti nada soy y fuera de ti nada quiero, Señor amado. No soy digna, no merezco, pero en tu gran misericordia tú nos llamas, Señor, a compartir la buena nueva de salvación, el mensaje de esperanza, Señor, el mensaje, la buena semilla, Señor, que fluya y que llegue a aquellos corazones, Señor, que no te han conocido. Salva las almas, Señor. Ayúdanos a los creyentes a crecer, a madurar, Señor, a aprender en tu gracia, Señor, y a parecernos más a ti. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, amada iglesia. Damos gracias al Señor, un precioso salmo muy conocido, amados hermanos. Sabemos, hermano amado, que la historia de David, hasta los niños chiquititos, gracias al Señor, conocen mucho. Bendito Dios. Pero es necesario que nosotros también dediquemos un tiempo para seguir aprendiendo de la vida de estos varones de Dios, estos guerreros del Señor. Y vemos cómo el Señor, hermano amado, nos sigue enseñando. Podemos leer el mismo capítulo, los mismos libros, y Dios nos sigue revelando en su gran misericordia, dándonos grandes enseñanzas para la gloria del Señor. ¿Cuántos sabemos quién fue David? El rey David. David, primeramente, sabemos que por la misericordia del Señor, el más pequeñito de Isaí, allá estaba como muchos de nosotros, allá en el campo,
en el anonimato, cuidando las vaquitas, nosotros en las ovejas. Pero Dios tenía un propósito grande en su vida. Dios estaba formando un guerrero, Dios estaba formando un varón valiente, un varón esforzado. Dios estaba haciendo grandes cosas, aunque para su familia tal vez insignificante, porque vemos que cuando llegó el profeta Samuel a ungir, a buscar el rey, Dios le dijo: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Ve a la casa de Isaí, allá vas a ungir el que él ya había elegido. Y Samuel, siendo un profeta mayor, se dejó ir primero por la vista. Este grandote, dijo el primero, este es hermoso, este será, no es ese, le dijo el Señor. Y usted y yo sabemos la historia, que fue pasando uno por uno y se quedó Samuel. ¿Qué pasó aquí? Falta otro hijo, tienes otro. Ah, sí, David. No había sido invitado, hermanos. Pero le dijo: no vamos a comer hasta que él venga. Dios sí tenía pensado para David un propósito grande para la gloria de su nombre. ¿Cuánto le decimos gracias, Señor, por habernos sacado de allá donde estábamos, en la luz, fuera de la luz de Cristo, en tinieblas, estábamos olvidados para muchos, pero Dios no se olvidó de ti ni de mí. ¡Qué bueno Dios! Estábamos en el anonimato, allá en el zarzal, allá debajo del sol, allá, hermanos, donde no teníamos esperanza. Pero Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros, de pastor a ungido. Hermano amado, y una unción no hecha con redoma. Saúl fue ungido con redoma, con un depósito que era de barro, se iba a quebrar. Ahí ya venía un mensaje, porque a Saúl lo eligió el pueblo, no lo eligió Dios. Pero David fue ungido con cuerno, con algo sólido, con algo natural, que hecho de la mano del Creador Dios Todopoderoso. Lo ungen, hermano, y como muchos decimos, ¿verdad? Pensamos que las cosas van a ser ya. Dios tiene su tiempo, pero los tiempos del Señor son perfectos. Dios lo llamó a ser rey, sin embargo pasó un proceso. Sabemos por la palabra, hermano, que el proceso no fue fácil. Pero David, hermano, no perdía el tiempo. Mientras él estaba allá en el campo, estaba adorando con su arpa. Mientras él estaba en el campo, estaba defendiendo el rebaño. Estaba siendo entrenado de parte de Dios para después ir a pastorear no ovejas, sino toda una nación. 12 tribus, hermano. Entonces era necesario pasar el proceso, y es ahí donde nosotros no nos gusta, pero es necesario. Porque Dios nos convierte, nos transforma el corazón y nos va preparando el carácter, hermanos amados. Vemos cómo Dios, hermano amado, le dio tantos dones y ministerios a David. David no solo fue un pastor ungido, David fue un adorador y un poeta del Señor. David fue un salmista, hermanos amados. La mayoría, muchos salmos, alabanzas, lamentaciones, cánticos, fueron inspirados por el Espíritu Santo en la vida de David. Qué lindo el Señor, hermano, y no solo un adorador, era un profeta de Dios. Aleluya. Vemos, hermano, como en el Salmo 22, Dios lo usa para detallar desde mucho tiempo antes el sufrimiento exacto que nuestro Señor y Salvador Jesucristo iba a tener en la cruz del Calvario, la crucifixión. Le perforaron las manos, le perforaron sus pies, y iban a repartir sus vestiduras. Salmo 22. Ahí había palabra profética, revelación de parte del Señor. ¿Por qué, hermano amado? Porque David había sido ungido, pero él continuaba en esa comunión con Dios. Es necesario empezar, pero también permanecer y avanzar. Amén, hermano. Para adelante. No marchemos atrás, porque mire lo que le pasó a la esposa de Lot por ver hacia atrás. Se quedó paralizada. Y miren, somos sal, pero hecha una piedra, hermano amado, inservible, una estatua. Y nos recuerda que nosotros tenemos que soltar lo del pasado para proseguir hacia lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Hermano amado, qué bendición, hermano amado, que David también en el Salmo 16:10, David profetiza, bendito Dios, que el cuerpo del santo de Dios no vería corrupción. Y no la vio. Jesucristo, hermano amado, no experimentó esa corrupción en su cuerpo, ni sería abandonado en el sepulcro, porque Él resucitó. Se levantó con poder, venció al pecado, venció a la muerte, y ahora está a la diestra del Padre. ¿Y cuánto le estamos esperando?
Dios lo usó como un profeta, hermano amado. Y luego, allá en el campo, lo estaba preparando para ser un guerrero valiente. Cuando venían los osos, cuando venían los leones contra el rebaño, David no se metía en una cueva. David los enfrentaba y los vencía, porque sabía quién estaba con él, Jehová de los ejércitos, y a su nombre gloria, porque él no conoce derrota. Pero hay que confiar, hermano. Sabe que en la prueba, hermano amado, como humanos nos afligimos. Pero tengamos cuidado de no pecar contra Jehová, porque cuando dudamos, no estamos teniendo fe. No estamos confiando. Y estamos dudando como que Él tiene el poder, pero nosotros estamos diciendo, no sé si podrás. Le estamos ofendiendo. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que seamos fieles y que este corazón, esta fe vaya creciendo, se vaya cimentando y que nuestra obediencia sea continua. Fuerte para poder avanzar. Hermano, ¿cuánta bendición recibió David? ¿Cuánto queremos nosotros? Más y más de lo que el Señor ya nos dio. Él da dones, Él da talentos, Él da ministerios, hermano amado, para la gloria de su nombre. Anhelémoslos. Él tiene misericordia. Bendito sea el Señor, amén. Profeta de Dios Altísimo, pero después un guerrero valiente. Usted y yo hemos leído la historia. Cómo Dios le permitió, amados hermanos, vencer a un gigante. Cuando el pueblo de Dios estaba amedrentado, Goliat salía a vociferar, a amedrentarlos, a burlarse, hermano amado, y todos estaban temblando. Y no eran niños los que estaban temblando, eran guerreros. Ya habían peleado batallas con Saúl, ya eran hombres también forjados en la batalla. Pero llega David de parte del Señor como un mensaje que no está en la capacidad. La victoria no está en la experiencia. La victoria no está en qué rol tenemos. La victoria es que ¿quién está con nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Aleluya! Porque Dios es poderoso. Él va adelante. Él puede darnos la victoria y completa. Cuando llega la prueba, cuando llega la enfermedad, cuando llega la aflicción, cuando no sabemos qué hacer, aleluya. Veamos hacia el cielo. Oh, sí, mi alma alaba a Jehová. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de los montes, viene de más arriba. Viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuánto poder tiene el Señor? Si vemos los cielos, la tierra, la naturaleza, el agua, los árboles, nosotros mismos, grandes maravillas ha hecho Dios. Y Él nos da la victoria cuando confiamos en Él. Él nos da la victoria cuando nosotros le invocamos y nos da la victoria, oiga bien esto, cuando nos mantenemos en obediencia. Amén. Bendito Dios. Pero después sabemos por la palabra también que vino un tiempo de persecución, porque Saúl empezó a tener envidia de David. Cuando cantaban ahí el pueblo, ahí felices, recibiendo a los guerreros que venían triunfantes de la guerra, de la batalla, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. ¡Ay, eso, hermano amado! Ya no le gustó. El pueblo le está dando mucha gloria. Se sintió amenazado, se sintió invadido, se sintió minimizado, se sintió, hermano amado, el corazón de Saúl se empezó a desviar. Y ya vamos a ver más adelante cuántas cosas, cuánta desobediencia de parte de Saúl. Pero el punto es, hermano, que empezó la persecución a David. Pero dice la palabra, y me llama la atención esto, mire, que David se conducía prudentemente. Mire que la clave, David se conducía prudentemente. Nosotros tenemos que aprender y pedirle al Señor, dame prudencia, Señor. Callar cuando tenemos que callar, hablar cuando tengamos que hablar y saber qué es lo que vamos a hablar. Porque no solo vamos a hablar por hablar. No, mi hermano. Si no tenemos nada que decir, mejor calladitos nos vemos más bonitos. Pero mire, él seguía adorando al Señor, componiendo salmos, teniendo comunión, adorando. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos roles lleva David?
muchos ministerios y privilegios que Dios le dio, pero no dejaba de ser hombre como tú y como yo. No dejaba de luchar día a día también contra la carne, contra el pecado, contra el mundo y contra las huestes que se levantaban, tanto físicas como espirituales. Porque usted no crea cuando estuvo en la cueva también que no le llegó la aflicción. Si estaba rodeado de los amargados, de los endeudados, de todos aquellos que tenían problemas serios. Pero ¿qué hizo Dios ahí? En la cueva de Adulán, que predicaba mi hermano Pedrito. En esa cueva fue una escuela, la escuela del sufrimiento. Pero de ahí ya no salieron con esa amargura, con los amargados de corazón, dice la palabra. Fueron transformados, hermano amado, a los valientes de David. Bendito es el nombre del Señor. Fue una bendición esa cueva, ese proceso, esa soledad, esa oscuridad. Pero no estaban solos porque estaban en obediencia y Dios los transformó. Pero, hermano, a David no lo venció el gigante, no lo venció el oso, no lo venció el león, no lo venció Saúl, que lo venció. ¿Qué fue lo que venció? Una mirada. Debilitó al gran siervo del Señor. Hermano, David tenía que luchar también, como tú y como yo, contra el pecado. Porque es el mayor problema que tenemos como humanidad, el pecado, que nos trae muerte espiritual primeramente, separación de Dios. El pecado destruye el alma. El pecado nos enceguece, el pecado nos esclaviza, el pecado, amados hermanos, hace estragos en nuestra vida, nos ciega, un pecado trae otro pecado. Aleluya, gracias Señor. ¿Cuánto tenemos que aprender? No nos confiemos por el cargo, por el don, por el ministerio, por el privilegio, por la posición, por los años que tengamos en el evangelio. Cuidado. Pablo decía: no sea que siendo yo heraldo pase a ser, mire, desechado. Como fue Saúl. Saúl fue desechado. Es duro, pero era verdad, hermano amado. Ya tenía un cargo, ya tenía una corona Saúl. Tenía, hermano amados, una gran responsabilidad, pero mucha autoridad y un privilegio. Y fue desechado. ¿Por qué? Por la desobediencia continua. No una, dos, tres, muchas cosas que cometió. Y entonces, ¿qué sucumbió a David? No pudo luchar ante la tentación. Porque dice la palabra del Señor, y usted y yo leemos la Biblia, que era el tiempo de la guerra donde salían los valientes, hermano amado, a luchar. Pero David se acomodó, David se consintió, David dejó de luchar, y hay una gran lección. Muchos dicen: pastor, me voy a dar un tiempo. Cuidado, no quites la mano del arado. Estar trabajando en la viña nos ayuda a estar enfocados, a estar, hermano amado, produciendo, a estar activos como el agua cuando va fluyendo, lleva vida. Pero cuando el agua se estanca, está condenada a morirse. Ahí llegan los bichitos a poner los huevitos. Y empieza un proceso de decadencia moral. Primero moral, primero la mente y después físico. Entonces, David estaba ahí en su palacio, se había tomado una siesta y de repente vio lo que no tenía que ver. ¿Qué estamos viendo nosotros con estos ojitos? Hermano, y la situación estaba dura, porque Betsabé se estaba bañando. Y dice la palabra que era mujer hermosa. Y llegó la tentación, pero no luchó contra ese impulso. ¿Qué tenemos que hacer cuando llega la tentación? La Biblia dice que ante eso tenemos que, mire, huir. Porque esta carne no aguanta. Mire, Sansón vio a la filistea. Y dice, pecó. De ahí dice que volvió a ver y volvió a ver. ¿Y qué le sacaron a Sansón? Los ojos. Mire, ¿por dónde entró el pecado? Por los ojos. Revisemos, hermano. A estas alturas, lamentablemente,
Hay muchos cristianos que todavía tienen la foto de la que fue su primera novia. Ahí en el baúl de los recuerdos. Ahí están esos videos. Hello. Borre todo eso. Borre todo eso, hermano. Si no queremos caer como David, borre, limpie, saque, eche fuera, en el nombre de Jesús. Dele aplauso al Señor. Empecemos a revisar qué tenemos guardado, tanto físico como en la mente y en el corazón. Porque mire, empieza a anidarse un pensamiento, un deseo. Y el enemigo te dice, una no es ninguna, dos son una, no pasa nada. Y esa es la misma canción. Hermano, es tremendo, porque estamos en esta carne que quiere comodidad, que quiere placer, que quiere todo, hermano amado. Autoconsentirnos, enfocarnos en nosotros mismos. Y hermano amado, empiezan a venir voces y voces. Y dice la Biblia que él mandó a preguntar de quién era esa mujer, de quién era esposa. Y no era que no sabía. Él sabía que era esposa de Urías Eteo. Y eso no lo detuvo. Él abusó de su poder y la mandó a traer a su palacio. Y hermano amado, usted y yo sabemos la historia que pasó. Y después, ella queda encinta y le manda a avisar, David, vamos a ser papás. Ay, ay, ay. Pero si el esposo estaba allá en la guerra, ¿y cómo se iba a justificar ese pecado? ¿Cómo, hermano, se iba a justificar ese bebé si su esposo estaba en la guerra? Entonces ahí viene. El primer pecado trajo otro. Voy a querer disimularlo. Voy a querer intentar cubrirlo. Voy a querer hacer creer que ese niño es de su papá, de su esposo. Entonces mandó a traer a Urías Eteo, un hombre íntegro. Hermano, qué historia más impactante. No era de ninguna tribu, era hitita. Un hombre íntegro. No tenía, hermanos amados, que participación en las tribus, pero era un hombre leal. Era alguien de afuera. Hermano amado, qué gran tema, hermano, para seguir estudiando de la vida de Urías Eteo. Porque, hermanos, él llega pensando que el rey lo mandaba a llamar para pedir cuentas de cómo estaba la guerra. No. Era quererlo hacer que él llegara y que se fuera para su casa, que estuviera con su esposa y así nada iba a pasar. Pero Urías era íntegro y se niega. En otras palabras, él dice, ¿cómo yo voy a estar en comodidad y en deleite cuando mis compañeros de batalla están allá en el campo? Están en riesgo. Yo no voy a hacer tal cosa. Vuelve a intentar David. Lo embriaga y quiere hacer que baje. No bajó. Otro pecado. Viene el siguiente y es más fuerte y más cruel. Un plan de asesinato. Este ya no bajó. Este ya me hace estorbo. No valoró su lealtad. No valoró su compromiso. ¿Cuánto había peleado a favor de Israel? No era su pueblo, pero él se había hecho fiel y parte de ese pueblo santo de Dios. Mire, hermano amado, y qué triste que él mismo lleva la carta, la sentencia en su mano. ¿Cómo es que no la abrió? No la leyó, que David le mandaba decir a Joab, Joab, poneme a Urías Eteo en lo más fuerte al frente de la guerra, y cuando esté al frente lo más fuerte, déjenlo solo. Qué traición, hermano. Un siervo íntegro traicionado por el rey. Qué duro. Se quedó solo y falleció. Pero estaba todavía la inquietud. ¿Qué había pasado? ¿El asesinato premeditado había sido efectivo? Viene otro mensajero. Joab sabía. Joab recibió una orden clara y le manda a decir a David que ya el asunto estaba ejecutado. Pasó el tiempo, pero Dios todo lo ve, todo lo sabe. El Señor, hermano amado, mandó a Natán, al profeta Natán,
y confronta a David. Dios envió a su profeta y a través de una parábola hace que el mismo David medite del caso tan grave que ha pasado y que él mismo ejecute sentencia. ¿Y qué dijo David? Ese hombre que ha hecho tal cosa, de quitarle ese animalito, porque fue como un animalito que lo comparó, que cuidaba, que alimentaba, que solo tenía uno. Ese hombre pobre y el hombre rico le quitó el único animalito para dárselo a sus amigos. Ese hombre tenía que morir y pagarlo 4 veces. Qué duro. Y le dice, ese hombre eres tú. Eso fue, hermano. Me imagino yo que David se quedó primero en shock. Ese hombre eres tú. Pero David tenía algo que nosotros tenemos que imitar. David no se justificó. Ay, no, fue el pueblo como Saúl. Ay, no, es que mira que yo no he pecado contra Jehová. Admitió su culpa. Y por lo tanto, Natán le dijo, no morirás, pero la espada no se apartará de tu casa. Hermano, tal como David lo dijo, fueron 4 veces que él pagó con vida esa muerte. ¿Por qué? El hijo que tuvo, el primero que tenía, que venía del adulterio con Betsabé, por mucho que David ayunó, se postró, hizo silicio, durmió en el suelo, murió. Luego, usted y yo sabemos la historia, Amnón se obsesionó, dice la palabra, ¿verdad?, de una manera terrible, se enamoró de su media hermana, Tamar. Con engaños la violó y luego ese amor que sentía se convirtió en un rechazo terrible y la saca expulsada, burlada, hermano amado, y eso Absalón se lo fue, mire, metiendo aquí por 2 años. Él estuvo guardando rencor porque David no atendió el asunto a profundidad. Pasó y se quedó. Ojo, pasa algo en nuestra casa, vengan, hijos, vengan. Hablemos, ¿qué pasó? Esto, lo otro. Si hay que pedir perdón, pidamos perdón. Si hay que decirle reconcíliese, reconcíliese. Y así en la iglesia también, porque eso va creciendo. Ahí, calladito. Luego, Absalón mató a Amnón en una fiesta. Cuando estaba ya embriagado, dio la orden que lo asesinaran y lo mató. Segundo hijo. Luego, Absalón huye. Se va huyendo. Pero su corazón sigue con algo contra su papá. Miren, Joab hizo otro movimiento ahí, regresa a Absalón, pero no se le permite ver al rey. Pasó otro tiempo y Absalón seguía guardando eso en su corazón. Hasta que sutilmente el hermano se levantaba temprano, dice la palabra, para ponerse a la puerta y escuchar al pueblo. Oiga, hermano, ¿a quién le estamos nosotros prestando nuestro oído? ¿A quién nosotros pedimos consejo? ¿De quién nos estamos dejando guiar? El corazón de Absalón tenía otros propósitos y poco a poco fue metiendo cizaña en los corazones del pueblo hasta que un punto ya no veían al rey, sino que lo veían a él. ¿Qué quería Absalón? Hacer quedar mal a su padre, al gobierno de su padre. Qué terrible para David, hermano, como padre, ver que su propio hijo estaba tramando, hermano amado, derribarlo y quedarse con el reinado de una manera inapropiada. Hermano, qué duros momentos, hermano, y cuánta consecuencia que trae el pecado, pero dice la palabra, cumplimiento era, hermano amado, de toda la profecía que Dios había puesto en la boca de Natán que iba a pasar, porque la espada no se iba a apartar de su casa. Luego, usted y yo sabemos por la palabra que hubo una batalla. Absalón en esa hermosa cabellera queda colgado, hermano amado, porque los traidores, hermano amado, no mueren de una manera normal. Mire Judas, mire Absalón, quedó colgado de esa hermosa cabellera y ahí llegaron el tercer hijo. Y el último, Adonías, que quiso usurpar el reinado. 4 hijos, hermano. ¡Qué desastre familiar! ¡Qué desastre en el reinado en Israel! David, hermano
hermano, prefirió salir huyendo porque no quería ver que más sangre inocente siguiera siendo derramada. Pero fue humilde. ¿Sabe que cuando iba haciendo él iba huyendo, encuentra a un familiar de Saúl y lo empieza a insultar y le empieza a decir cosas y a lanzarle piedras? Y uno de sus generales le dice, dame permiso porque te lo voy a... No, le dijo, déjalo. Déjalo porque tal vez Jehová le ha dicho, le he permitido para que yo aprenda de este escarmiento. Pero mira, hermano amado, tantas cosas que estaba pasando David, pero hay algo maravilloso que vemos en esta historia, hermano amado. Es la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Cuánto amor, cuánta gracia. Hermano, Dios restaura. ¿Cuánto creemos que Dios restaura? Si no, usted y yo no estuviéramos aquí. Si no, usted y yo no tuviéramos esperanza. Porque ¿quién de nosotros no ha pecado? ¿Quién no tiene, hermano amado, algo de qué avergonzarse que hicimos, hermano amado, donde ofendimos al Señor y fallamos? Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Ya hemos visto, hermano amado, las consecuencias del pecado. Cuánta destrucción. El pecado trae culpa, trae vergüenza, nos roba la paz, nos consume los huesos, hermano amado, nos lleva a un pecado, trae otro pecado y vamos en una decadencia terrible. Y entonces, hermanos amados, vemos que Dios tiene misericordia. ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos de todo corazón. Porque el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. David aceptó su castigo. Se hizo responsable. Sí, yo he pecado contra Jehová. Y en ese arrepentimiento, y en ese dolor, y en esa situación tan terrible en su vida, el rey David experimenta un quebrantamiento profundo. Y como poeta, como escritor, como salmista, que Dios en su bondad lo había constituido, es que le escribe este Salmo 51, tan hermoso. Léalo de principio a fin. Porque aquí, hermano, no solo es una expresión de un rey quebrantado, es una enseñanza y es el proceso que usted y yo tenemos que pasar para ser restaurados. Son palabras preciosas de lo más profundo del ser que David escribe, hermano amado, y es un arrepentimiento y a la vez una plegaria pidiendo purificación. David no estaba preocupado de perder la corona. David no estaba preocupado porque, ay, ¿qué van a decir? Yo soy el rey. David no estaba preocupado porque ya no iba a estar reinando sobre las 12 tribus o una tribu que reinó Judá por 7 años y medio primero y luego las 12. ¡No! David estaba afligido porque su presencia no se apartara de él. Porque le dice, hermano amado, en el versículo 11, no eches de delante de mí, no me eches, perdón, de delante de ti, no me deseches, en otras palabras, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué diferencia? Saúl cuando falló se autojustificó, es que el pueblo, es que yo no, y empezó, pero ¿sabes qué? Me arrepiento, pero delante de los ancianos vuélveme a huir. Hello. Que sigan viendo que aquí el que manda soy yo. Él estaba aferrado al reino y a la corona. Ya no estaba en comunión con Dios. Pero qué triste leer, hermano, las consecuencias del pecado de Saúl. Porque dice la Biblia que cuando él consultó que los filisteos venían contra él, Jehová no le respondió. Y volvió a consultar y Jehová no le dijo por ningún medio qué tenía que hacer. ¿Y dónde terminó? Consultando a la bruja de Endor. Cosa abominable al Señor. Cuidado, por muy desesperados que estemos, no vayamos a caer de donde Dios nos sacó, porque eso es abominable delante del Señor. Entonces, amado hermano, vemos que si bien es cierto, el proceso del pecado
es evidente. El pecado, el adulterio no empieza con el acto mismo, empieza con una mirada, con un pensamiento, con un descuido espiritual, con dejar de orar, con dejarlo de congregar. Nos vamos enfriando y cuando viene la tentación, somos como aquellos dientes de leche de los niños, ¿verdad? Rapidito, se van. Entonces, hermano amado, ¿dónde empiezan? Con esos textos privados, poniéndole clave al celular. Me voy para el baño y voy con el celular y no lo vea mi esposo o mi esposa porque hay mucho que ocultar. Cuidado, renunciemos a eso. Renunciemos a eso. Dios habla a tiempo. Dios habla a tiempo, hermano amado. El Señor me confirmaba este mensaje para la gloria del Señor. Yo le dije, gracias, Señor. Bendito Dios. Porque si el Señor nos alerta es porque no quiere que pasemos todas esas consecuencias. Si bien es cierto, Dios perdona, Dios restaura, pero las consecuencias de lo que hemos hecho aquí mismo se van cosechando. Ciertamente lo que el hombre siembra, eso cosecha. Amén. Entonces no podemos justificarnos. Es que solo estamos hablando. Ya es adulterio. Ya estar texteando con otra persona escondida, ya es adulterio. El Señor lo dijo. Porque si solo lo ve el hombre, ya pecó. Si ya la deseó, ya pecó, dice la palabra. Cuida tu celular. Cuida, hermano amado, tu casa. Cuida, hermano amado, con quién estás hablando en tu trabajo. Cuida, hermano amado, a quién estás teniendo confianza. Con quién estás haciendo amistad. Cuidado, hermano, hermana, somos carne. Y empieza a haber una confusión, y empieza a haber un pensamiento, y empieza a haber alguna fijación. Solo somos amigos, yo tengo el control. Hello. No, hermano amado. El descuido, dar el primer paso, nos puede hacer, si no es que el Señor nos detiene, caer en un gran abismo. Pero Dios restaura, diga Dios restaura. Dios restaura, dele gloria al Señor, Dios restaura. ¿Cuántos decimos amén? ¿A cuánto nos restauró la vida el Señor? ¿A cuánto nos restauró el matrimonio el Señor? ¿A cuánto nos restauró el ministerio el Señor? ¿A cuánto nos ha restaurado, hermano amado, de todo nuestro ser? Dele el aplauso al Señor. Y entonces vemos, hermano amado, ¿qué tenemos que hacer? Si has caído, hermano amado, levántate en el nombre de Jesús. Mientras hay vida y esperanza. El camino a la restauración primero es al arrepentimiento. Reconocer que he pecado contra Jehová. Porque el pecado directamente ofende primero a Dios. Él lo está viendo todo. Segundo, pedir perdón de todo corazón. Y arrepentirnos es anhelar, esforzarnos y decidir no volverlo a hacer. Metanoia, cambio de pensamiento, de dirección. No lo vuelvo a hacer. Miren, allá estaban aquellos jóvenes en Babilonia deslumbrados con la gran comidera del rey, con aquel palacio, y dijeron, propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Siendo unos jóvenes, sí se puede. Tenemos que tener determinación y luego aferrarnos a la gracia divina. Dios tiene misericordia. El rey David en este Salmo 51, del versículo 1 al 2, él suplica misericordia. Y leámoslo despacio. Y vamos a ir cerrando leyendo este hermoso salmo. Y le dice una súplica: ten misericordia de mí, oh Dios. Y hace poco el Señor me daba un sueño donde veía que nos reuníamos todos y clamábamos misericordia a una voz. Conforme a tu misericordia, porque Él sabe que Dios es misericordioso y se aferra. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Hermano amado, no puso excusas, pide gracia, pide restauración. Se aferra al carácter amoroso, piadoso y poderoso del Señor. Luego le dice, y que confiesa su pecado, pide la súplica, confesión y reconocimiento del versículo 3 al 4, si no me equivoco. Contra ti dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Yo reconozco, Señor, me he portado mal.
lo hice mal. Es un reconocimiento honesto. Y mi pecado está delante de mí. Miren, él asume la culpa. Él, hermano amado, está claro que ha ofendido a Dios. Porque dice en el versículo 4, contra ti, 2 veces. Confirmación, estoy seguro, solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. Mira, hermano amado, él confiesa, él reconoce, él asume la responsabilidad, entiende que Dios está ofendido porque él le falló. Pero luego le pide algo tan hermoso, que lo limpie interiormente. Porque podemos dar alabanza, podemos dar holocausto, podemos dar servicio, pero si no tenemos un corazón rendido, no pasa nada. Porque el corazón Dios lo ve. Un corazón contrito y humillado. Podemos ser perdedor, hablar bonito, congregarnos, orar, compartir textos por doquier, pero si nuestro corazón no está rendido, no pasa nada. Entonces pide la limpieza interior, él pide una transformación radical, él pide que sea lavado, que sea purificado. Y mire, el 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Uno piensa el hisopo, con que nos limpiamos los oídos. No, el hisopo era otro tipo de hisopo. Por el tiempo no lo vamos a ver, pero en Levítico 14, 6 en adelante había un procedimiento que el leproso tenía que hacer para poderse insertar nuevamente al pueblo del Señor ya sano. Y la lepra representa el pecado, hermano. Y había una palomita que iba a ser sumergida con la sangre de otra palomita antes de soltarla. Y había algo que era un hisopo. También vemos el hisopo, hermano amado, en los dinteles para limpiar y colocar la sangre. En los dinteles era una rama, un utensilio que usaban para poder aplicar esa sangre. Es la sangre la que limpia. La sangre de Cristo limpia todo pecado. Por muy negro, por muy oscuro, por muy terrible que haya sido el pecado, la sangre de Cristo tiene poder y limpia todo pecado. ¿Cuántos decimos amén? Hermano, y cuando el Señor nos perdona, Él hace una obra completa. Perdónate a ti mismo si pecaste. Porque el enemigo va a querer decirte, no, que tú eras el siervo, la sierva, y mira lo que hiciste. Si ya te arrepentiste de todo corazón, si te pusiste a cuenta con Dios, si has derramado tu alma delante de Jehová y has llorado y te ha dolido lo que has hecho y le has pedido perdón, Cristo ya te perdonó. Cristo ya te está restaurando, te está liberando, te está transformando. Sigue adelante. No te detengas. Sigue, prosigue a la meta. Porque vamos, hermano, para el cielo, y es por fe. Seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Ya no tenía alegría David. Cuando estamos en pecado, hermano, literalmente a las personas se les ve hasta en el rostro. No es necesario a veces preguntar, ¿cómo estás? Se les nota. Aleluya. Se nota. Pero ¿sabe que hay un momento para hablar? Natán no fue inmediatamente, Natán fue cuando Dios lo mandó. Y llevaba palabra. Y llevaba una forma en que le iba a hablar, porque hay que hablar con sabiduría también. No se trata de terminarle de dar el tiro de gracia. ¡Pecador, traidor! No, cuidado, porque no sabemos el día de mañana si a ti o a mí nos va a tocar que nos den un consejo de restauración. Somos carne. Entonces, amado hermano, se nota, se va la alegría, se va el gozo, los huesos se estremecen. Sentirse lejos de Dios cuando hemos experimentado la presencia del Espíritu Santo y ya no sentirlo. ¡Qué dolor!
Mire, le dice en el 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él buscaba una transformación interna. Porque de qué sirve que afuera estemos bien, aparentemente, pero estamos más por dentro. Era interno. Él sabía que estaba sucio. Él sabía que ya no estaba sintiendo la presencia del Señor como antes. Y eso le dolía. Eso le dolía. Tú y yo hemos experimentado la presencia del Señor. Sí, amén, así es. Tú y yo hemos experimentado el abrazo del Señor, el cobijo del Espíritu Santo. Cuidemos eso. Pidámosle al Señor, Señor, ayúdame a no ofenderte. Porque han habido momentos que hemos escuchado palabras que pero decimos, Señor, no te quiero ofender. Mejor, miren, prefiero callar para no ofenderte a ti y no pecar contra mi hermano o mi hermana. Prefiero morderme los labios, Señor, ayúdame. No te quiero ofender. No quiero que tu Espíritu Santo se aparte de mí. No quiero ser desechado, Señor, ayúdame. Dame fuerza. Tal vez estás peleando una batalla silenciosamente, pero es ahí donde tenemos que decirle, Señor, deténgame, yo no quiero pecar contra ti. No quiero estar lejos de ti, no me deseches, Señor, abrázame. Llena mi mente de tu palabra, pon esa hambre de tu presencia. Ayúdame a vencer el desánimo, porque no puedo justificarme delante de ti. Ya no tengo ganas de venir a la iglesia, pero seamos sinceros con el Señor. Es sincerándonos, es admitiendo, es haciéndonos responsables, es estar en lo que estamos, hermanos. Es venir dispuestos a darle una alabanza de todo corazón. Aprovechar el tiempo que venimos acá. Pero a veces, hermano, ni siquiera terminamos de entregar el servicio al Señor. Y quiero decírselo con mucho amor, iglesia, pero es necesario. Sabe que cuando el predicador está cerrando el mensaje, es un tiempo muy sublime, es un tiempo muy especial. Es que la iglesia, en vez de irse para el baño, en vez de irse para afuera, tendríamos que estar orando, clamando, Señor, toca las almas, convierte las almas, salva las almas, toca esos corazones, Señor, ten misericordia. ¿Qué pasara si fueran nuestros hijos que están fuera? Nos mantuviéramos ahí, como estamos muchos clamando por nuestros hijos. Ten misericordia, Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Lo estamos haciendo mal, enséñanos, Señor. Ayúdanos, Señor amado. Oh, Señor, tú eres grande. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, porque cuando estamos bien con Dios hay gozo, hay paz. Están subiendo los frijoles, no importa, Dios nos va a proveer. Si llegan a $10 la libra, Dios nos va a proveer esos $10. Es nuestra confianza en el Señor. Pero yo tengo paz porque tú estás conmigo. Porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Ando en el valle de la desesperación cuando estamos pasando procesos duros. A veces callamos, hermano, pero Dios sabe los procesos duros familiares que tal vez estamos atravesando. El valle de sombra, de muerte, de lágrima, de dolor. Pero sabemos que no estamos solos. Que el Señor está con nosotros, que Él restaura, que Él tiene misericordia y que un día Dios toca los corazones para que vengan aquí a gozarse junto con nosotros. Pero ¿qué vamos a hacer? No vamos a aceptar a llorar nuestra desventura de ninguna manera. Vamos a seguir peleando la batalla, vamos a seguir adorando al Señor, vamos a seguir sirviéndole al Señor, vamos a seguir adelante, porque mientras nosotros avanzamos por la fe, ellos van a venir siguiéndonos. Mi alma alaba a Jehová. Un día van a despertar y van a venir y se van a rendir a los pies de Cristo y van a volver a
hermano, el internet, hermano amado, si bien es cierto lo pagamos, pero hermano, ahí están esas plataformas para que compartamos palabra de vida, palabra de Dios, palabra que trae salvación. Podemos misionar sin salir de nuestra casa, pero estando en la palabra del Señor, compartiendo la palabra del Señor. Compartiendo la semilla de vida. Peleando la batalla. Como David debería estar allá con sus valientes. Sigamos adelante. Y dice por último, y cerramos con esto, el 13. Salmo 51, versículo 13. Entonces, hasta entonces, yo voy a enseñar. Entonces yo enseñaré a los transgresores tus caminos, a los pecadores. Yo les voy a testificar de donde tú me has sacado, Señor. Decirle a los pecadores, hay esperanza. Decirle a los pecadores, hay salvación en Jesús. Entonces, ya cuando fue restaurado, ya cuando fue limpio, ya cuando se sentía en una posición nuevamente dentro, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores, mire qué lindo esto, se convertirán a ti. Porque van a ser testigos de lo que tú has hecho en mi vida y en mi familia y en mi ministerio y en la iglesia y en la ciudad donde Dios nos tiene a su nombre. Entonces ellos se van a convertir, aleluya, porque van a ver la obra que Dios está haciendo en ti y en mí. Porque cada día nos está santificando. Aleluya. Porque vamos, como Pablo dice, como aquellos atletas corriendo una carrera tras de un premio, una corona incorruptible. Pero mientras tanto, así como Pablo dice, aquellos corren por una corona corruptible. ¿Y qué hacen los atletas? Se abstienen de comida, se entrenan, están ocupados. Aquí estamos entrenando. En la iglesia estamos entrenando, aprendiendo a adorar, aprendiendo a perdonar, aprendiendo a doblar rodillas, aprendiendo, hermanos, mientras viene el Señor. Ponte de pie en esta noche. Damos gloria al Señor. Padre.